Despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Sigo aquí, vamos a dar un enfoque más profundo acerca de este tema de lo que es el hombre carnal y lo que es el hombre espiritual. Vamos a estudiar lentamente lo que es Romanos 7.1 y Romanos 8.1 para que así podamos bien detallar lo que estamos en este problema, cuál es el problema y cuál es la solución a este problema. Entonces, es muy importante entender esto. Como decía en el otro video, podemos aquí hablar temas de todo tipo, porque las escrituras nos dan para hablar de todo tipo, pero realmente no es los temas que yo manejo. El tema principal mío es lo que es la santidad, ¿verdad? Lo que es la santidad. No es que no me interese otros temas, yo me voy a lo que es más importante, este tema, el tema de la santidad, porque un hombre con el Espíritu Santificador pues ya no va a necesitar las escrituras. Mírese cómo es esto, analicen y asimilen bien esto lo que voy a decir. Un hombre con el Espíritu Santificador no necesita las escrituras. Automáticamente el Espíritu Santificador le enseña y le guía a toda la verdad. Porque las escrituras lo dicen, porque la unción misma os enseñará todas las cosas y no tenés necesidad que nadie os enseñe. Entonces un hombre que reciba el Espíritu Santificado, que haya sido bautizado, ya todo se le revela porque va a tener la mente de Cristo. Fluye espiritualmente todo el mensaje. No necesitamos recurrir a las escrituras. Esta escritura se escribió porque no faltaba el Espíritu Santificador. No estaban los hombres. Como he venido explicando en mis videos, hace 2000 años atrás vino el Espíritu Santificador a través del sacrificio de Cristo hace 2000 años y vino a todos los hombres y eso fue un poder increíble, una manifestación del poder, milagros, en todas las cosas que hizo a través el Eterno, a través de su amado Hijo, en esa manifestación hace 2000 años con los hombres. Entonces, eso yo he hablado y hemos hablado y hay muchos videos acerca de esto que yo he realizado, que eso duró más o menos unos 150 años, pongámosle 200, donde los hombres hicieron matar por el Evangelio y murieron miles, cientos de miles de cristianos. Ya hemos, y ustedes ven en otros videos aquí en YouTube, donde hay hombres que enseñan todo esto y explican que los cristianos Roma pues empalaron, tiraron a los leones, bueno, hicieron bellezas pues con los cristianos, pero ellos porque tenían el poder y vivían, murieron por el Señor, murieron por el Evangelio. Pero eso cesó. Ya vemos que en la iglesia de Pérgamo, 300 años más o menos, ya verdaderamente vino la apostasía y el Espíritu Santificador salió de los hombres. Ya no hubieron hombres llenos del poder del Espíritu Santificador. Está en la tierra el Espíritu Santificador, pero no en los hombres. Entonces eso ya vino la oscuridad y en este tiempo presente ya muy pronto va a venir la lluvia tardía, porque recordemos que hace 2000 años fue la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía es la que va a venir ahora, en estos últimos tiempos. Por eso es que la cruz, ¿sí? Ya no la tenemos allá atrás, sino la que tenemos nosotros en esta generación al frente, para poder ingresar, para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo, para poder que la persona, los seres humanos, entremos aquí y seamos rociados por la sangre de Cristo y llenos del poder del Espíritu Santo, sellados y engendrados, y pasar a nueva vida, de la muerte a la vida. Ser nueva creación, nueva criatura, aquí, en este estado que llama el reino de Dios. Romanos 8.1. Porque hoy en día las 45.000 denominaciones y todas estas personas líderes y todas estas personas cada hoy dicen que son santos, que son espirituales. No, es una mentira. Después de que nosotros seamos carnales y como lo somos carnales, estamos aquí, en el reino de las tinieblas. Todavía no se ha realizado el efecto de la sangre del cordero en el ser humano. Todavía no, mientras que haya pecado en el mundo, es que todavía no se ha dado esa obra. Ningún ser humano ha pasado por aquí, por la obra del cordero, en esta última generación. Hace 2000 años,
perfecto, sucedió. Hombres que fueron llenos del poder de Dios. Hombres que hablaron en lenguas diferentes sin haber nunca cogido un libro para aprender un idioma. Automáticamente hablaban cualquier tipo de idioma. Hombres que se hicieron matar, con su sombra curaban enfermos. No necesitaban de las cosas materiales, físicas. Porque tenían al Hijo y al Padre en su ser. Estaba haciendo tabernáculo con el hombre, el Padre y el Hijo. Entonces, ahora no podemos decir que ningún ser humano en este tiempo presente es nueva creación, nueva criatura. Estos líderes, como decía, estos líderes, todas estas personas que son ministros, que manejan 200, 2.000, 3.000, 5.000 personas, que son pastores, pastorean y dicen que tienen el espíritu, y dicen que son espirituales, pero no, son carnales, están en la carne, viven en la carne porque la obra no se ha realizado en su vida. Eso hay que entenderlo. Vamos entonces a profundizar acerca de este tema de lo que estoy hablando. Vamos a ver, vámonos primero a entender lo que es Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente de corazón sincero, acerquémonos. Mira, ya esta generación tenemos que acercarnos a Él para poder entrar por su carne. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces, entendamos verdaderamente qué es lo que es el pecado, y eso es lo que está reinando en nosotros, en todos los seres humanos hoy en día. El pecado que mora en mí, Romanos 7:7. Vámonos a leerlo despacio para que lo entendamos. ¿Qué diremos? Pues que la ley es pecado. De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya hablé en otros videos acerca de lo que es la ley, ¿no? La ley de Moisés. Sabemos que la ley de Moisés son 613 mandamientos que están divididos en la ley sacerdotal, la ley civil y la ley espiritual. La ley sacerdotal quedó abolida porque el Hijo del Eterno, el sumo sacerdote, y cumplió plenamente con el sacrificio. O sea que todas esas cuestiones sacerdotales judías quedaron abolidas, ya no existe, ya no es necesidad. Las leyes sociales tampoco es necesidad, porque eso era para el pueblo de Israel, la ley social. Pero lo que no está abolido es la ley espiritual. ¿Por qué? Porque la ley espiritual es que nos está señalando que aquí, que somos unos pecadores, que somos fornicarios, adúlteros, idolatras, homicidas, ávaros. Eso es lo que nos señala la ley espiritual. Esa no está abolida. Todos nosotros vivimos bajo el dedo de Dios, el señalamiento, diciéndonos que somos unos pecadores. Para eso es la ley, para mostrarnos nosotros nuestra condición de pecadores, que somos unos vil pecadores, huelemos inmundo delante de Dios. Entonces, vamos aquí a ver lo siguiente. Entonces, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra a nosotros el problema? La ley. La ley espiritual, los 10 mandamientos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa.
¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente la gente era lujuriosa, fornicaria, adúltera, hacía todo por naturaleza. Antes de Moisés todo el mundo hacía las cosas por naturaleza, era algo normal. No tenían conciencia y pecado. Eso era normal para todos los seres humanos, fornicaban, adúlteros. Pero cuando vino la ley, ese mismo mandamiento que era para vida, al ser humano resultó para muerte. Porque eso fue lo que hizo, es mostrarle el problema al ser humano, que era un pecador. Bien, seguimos. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mira, la ley es espiritual, los 10 mandamientos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro, la ley estaba en piedras, allí mostraba la ley espiritual de Dios, pero yo era carnal y eso era espiritual. Entonces era imposible yo cumplirla si yo iba a cumplirla. No, simplemente era para mostrarme mi condición, que yo era un adúltero, un fornicario, un ladrón, un vanaglorioso, un avaro. Eso es lo que estaba usando la ley. Vamos a ver. Porque, vamos a ver, de manera que yo soy, a ver, y vamos por acá. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que la ley espiritual me concientiza. El problema está en cada ser humano, que es imposible humanamente servirle a Dios espiritualmente. Que lo que me quiere decir el Eterno con su ley es que yo tengo un problema gravísimo. Yo quiero servirle a Él, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Sigamos. Entonces, ya Pablo llega a la conclusión de todos los seres humanos, llega a la conclusión que el problema está en nosotros. Y yo sé que en mí, esto en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque lo que hago no entiendo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso fue lo que la ley espiritual vino a hacer, mostrarle el problema al hombre, que el problema del hombre está en nosotros, en mí, en nuestros miembros. Bien. Ahora viene ya en una exclamación, el hombre, cuando un hombre ya se siente sucio y no puede servirle y quiere servirle al Señor, pero se siente sucio, mire la exclamación. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Miserable de nosotros, de todos los seres humanos, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? De los que queremos servir al Señor, ¿no? ¿Quién nos librará? Gracias doy a Dios por su Hijo. Vamos a ver qué es lo que dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Mira lo que dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con la mente tratamos de servir al Señor, pero con la carne a la ley del pecado y de la muerte que está en nosotros. Nosotros se opera la ley del pecado y de la muerte en cada uno de nosotros los seres humanos que estamos aquí, que hemos nacido de mujer. Bien, entonces vamos a la solución. Entonces la solución es a través de la sangre de Cristo. Cuando nosotros tenemos el problema y queremos, cuando nosotros aquí, como esto es un ser humano, cuando el ser humano reconoce esto, que el pecado está en nosotros, que con nuestra mente queremos servir al Señor, pero vemos que el problema está en nosotros y queremos quitar este problema para poderle servir al Señor verdaderamente, sin pecado. Entonces vemos que Hebreos 10:19 dice que a través de la sangre entremos para llegar al lugar santísimo. Entremos, entonces al momento que el hombre entra aquí y es rociado por la sangre del Cordero, por eso Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, ¿sí? Trabajados y cansados.
porque yo los haré descansar. ¿A dónde? Acá, acá ya es el reposo. Entonces el hombre cuando ya se vuelve un niño porque ha menguado toda esa manifestación de pecado, porque también es eso, nosotros somos pecadores, está bien, pero nosotros también tenemos por qué, que nuestro trabajo, nuestro trabajo es menguar en el pecado. Yo tengo unos videos acerca de qué es menguar en el pecado. Bien, entonces cuando el hombre llega aquí y es bautizado, come del árbol de la vida. Es bautizado con el Espíritu Santo y es llena su vasija, su lámpara con aceite, ¿sí? Y aquí es crucificado o queda colgado el cuerpo carnal y pecaminoso. ¿Cuál cuerpo carnal y pecaminoso? Es el cuerpo carnal y pecaminoso que Satanás introdujo acá. ¿Qué es el cuerpo carnal y pecaminoso? Ese espíritu inmundo que hizo que los hombres vieran como Satanás quiso que viera, sus manos tocaran como Satanás quiso que tocasen. Todo un cuerpo. Entonces todo ese cuerpo aquí, carnal y pecaminoso, queda en el madero y el hombre nace en vida nueva. Acá ya el hombre nace con vida nueva y ya ese cuerpo carnal y pecaminoso, o sea, el pecado ya es destruido. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra de Satanás. ¿Cuál obra? La quiso Satanás allá, en el Edén. Bien, luego de eso, ya el hombre es sellado. El hombre, ya, el sello, esta es pertenencia mía, dice el Señor. Esta ya es pertenencia, entra acá. ¿O por qué entra acá? Porque ya el pecado ya quedó acá. Y acá entra un hombre nuevo, sin pecado. Una vasija limpia, pura, para poder rociar, llenar el cántaro con vino nuevo, obres nuevos. Entonces ya el hombre aquí entra y nace de nuevo. Y es nueva creación, nueva criatura. Romanos 8:1, vamos a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí, la ley del Espíritu me ha librado de la ley, acá, del pecado y la muerte. Aquí está, aquí reina la ley del pecado y la muerte. Pero aquí la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el hombre no pudo cumplir la ley, porque era imposible, ¿cierto? Pero el Eterno dice que iba a hacer otro pacto, un pacto renovado, que ya no iba a ser en piedra, sino en el corazón del hombre. Porque él dijo, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus delitos y sus pecados. Entonces es aquí, Hebreos 8:8, es rociado y es introducido la ley espiritual al hombre. Entonces esta persona que llega aquí, ya esta persona cumple espiritualmente toda la ley de Dios. Aquí, porque ya va a amar a su prójimo. Y dice la Escritura que el que ama a su prójimo ha cumplido perfectamente la ley del Eterno. Bien, entonces también entra al reposo. Miren, aquí la persona entra al reposo. No ese reposo que hablan acerca de un día, no, al reposo. Vamos a leer qué tipo de reposo es para el pueblo de Dios. Vámonos a Hebreos. Vámonos a Hebreos 4:9. 4:9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría pues de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. O sea que acá estamos encargados en trabajo por el pecado, evitando hacer pecado. Pero dice la Escritura que cuando entramos aquí, ya reposamos de esas obras, de acá, de la lucha de la carne. Acá tendríamos la lucha contra la carne. Pero aquí vamos a tener luchas, sí, pero contra huestes espirituales. Ahí sí la cosa va a ser más jodida, porque ya va a ser directamente, porque vamos a reconocer directamente el mundo espiritual.
todos esos poderes que hay dentro de este mundo. Vamos a ver todo verdaderamente. El Hijo, los hombres que reciben el Espíritu Santo, los hombres que entran al reino de Dios, va a ver todo lo que se mueve espiritualmente, porque va a ver visible. El hombre con el Espíritu Santo va a entender todo lo que sucede espiritualmente. Entonces es muy importante para que entendamos todas las escrituras, porque las escrituras hay que manejarlas y hay que darle su enfoque como es, no con cuentos, porque las religiones manejan. Bueno, entonces vamos a ver aquí, vamos a ver Gálatas, qué es lo que dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí ya somos hijos y somos herederos con Cristo, con Jesús, el hermano mayor. Vamos a ser herederos de las cosas de Dios. Como hijos, aquí dice, el hombre es engendrado. Juan 1:12. Y a ser engendrado automáticamente es hijo del Eterno. Y a ser hijo del Eterno es hermano de Jesús, o Yahshua en hebreo. Y somos herederos, no esclavos. Acá éramos esclavos. Acá somos hijos y herederos de todas las cosas de Dios. Mire tan importante cuando uno va comenzando a leer las escrituras, elevando esa apreciación de acomodar los versículos donde debe ser. No, hoy en día en los grupos religiosos tienen mezclado totalmente todo esto, lo tienen mezclado. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claro, el hombre que está aquí ya le ha amanecido, ya es conforme a la ley y el testimonio. Ya es conforme a la ley y el testimonio, porque la ley ya el hombre la cumple totalmente, total. Ya es un hombre espiritual, porque piensa en las cosas del espíritu. Vamos a ver, sigamos en Romanos. Dice así, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Acá, todo el mundo piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Acá. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es lógico. Muerte y vida. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Acá no nos podemos sujetar a la ley de Dios ni tampoco podemos, porque estamos bajo la ley del pecado y la muerte. Vamos acá. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de claro, no es de él todavía. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si el hombre tiene el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. O sea, acá ya estamos muertos al pecado. Acá, vivos para Dios, pero muertos al pecado. Lo contrario a las personas de acá. Están vivos al pecado, pero muertos a lo espiritual. Sencillo. Acá, muertos a lo espiritual. Acá, muertos al pecado. Y los que viven según la carne pueden agradar a Dios. Bueno, ya esto lo leemos. Vamos, aquí seguimos. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Aquí, si ponemos claro lo que es ese detalle, claramente nos habla Romanos 7:1, lo que es la situación humana aquí, que reina el pecado, de la ley del pecado y la muerte.
Pero capítulo 8 nos narra totalmente que la diferencia en vivir en el Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, en las cosas de la carne. Eso somos nosotros, usted y yo, somos de la carne, pensamos en las cosas de la carne. Por eso el Señor dice en 1 de Juan 2:15, el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Así de claro. Entonces, muchas gracias. Los invito para otro video, para seguir profundizando acerca de este tema. Muchísimas gracias. Sus comentarios, con mucho gusto, déjenlos. Y con mucho gusto sus preguntas o sus aportes, con mucho gusto los recibiré. Muchas gracias.